Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. La creación, expectante, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Tiempo de Cuaresma 2019. Escuchemos juntos el mensaje de Monseñor Javier del Río Alba. Para la segunda semana de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, este domingo entramos a la segunda semana de Cuaresma y, como habíamos ya comenzado a hacerlo en nuestro encuentro de la semana pasada, vamos a continuar reflexionando, meditando sobre el mensaje del Papa Francisco para que podamos vivir dignamente o del mejor modo posible este itinerario, este tiempo de Cuaresma que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, tiene por finalidad prepararnos para vivir del mejor modo posible la Pascua, la Semana Santa y sobre todo el Tríodo Pascual, y que de esa manera podamos experimentar en nosotros los frutos de la Pascua, que es nuestra cada vez mayor y mejor configuración como hijos de Dios. Nos decía el Papa al inicio de su mensaje, de esto hablamos la semana pasada, que ciertamente Dios ha creado al hombre para vivir en comunión con Él, vivir en comunión con el prójimo, pero también vivir con la entera creación, en comunión con la entera creación. Y nos decía el Papa, nos dice el Papa en este mensaje, que en la medida en que nosotros nos dejamos configurar por Dios a imagen de su Hijo Jesús, entonces todo redunda en bien de la creación entera. Sin embargo, y ahora avanzamos con el mensaje del Papa Francisco, el Papa también nos recuerda una realidad de la que algunas veces no somos conscientes, pero que no por eso deja de ser real. Nos dice esto el Papa: cuando ya no vivimos como hijos de Dios, es decir, cuando nos separamos de Dios, cuando ya no nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, cuando ya no cumplimos sus mandamientos, en fin, dice así, entonces a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y a las demás criaturas, al considerar que podemos usarlos como mejor nos plazca para nuestro beneficio personal. Fíjense qué cosa tan fea, qué cosa tan grave, queridos hermanos y hermanas. En la medida en que el hombre se aleja de Dios, se aleja también del prójimo, se aleja también del prójimo. De hecho, esto ya pasó en el paraíso terrenal, cuando Eva y después Adán caen en el engaño de la serpiente y comen, digamos así, ese fruto prohibido, es decir, desobedecen a Dios, rompen la comunión con Dios. Lo siguiente es que también Adán y Eva se separan, dice el libro de Génesis, se separan, rompen la comunión entre ellos. Y esa ruptura de la comunión, esa separación, crecerá en sus hijos, al punto que uno de sus hijos, Caín, mata a su otro hijo, a su hermano Abel, ¿no? Y poco a poco esta descomunión va creciendo sobre la tierra. Por eso, este tiempo de Cuaresma, quisiera invitarlos en esta segunda semana de Cuaresma a preguntarnos cómo estamos viviendo nuestras relaciones personales, nuestras relaciones humanas. En primer lugar, nuestra relación personal con Dios. Porque Dios es un Dios personal. Dios, ya nosotros sabemos, es tres personas distintas, son personas. Dios Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es otra persona. Entonces, la relación del cristiano con Dios es también una relación personal. Jesús, cuando nos enseña a rezar, a pedido de los apóstoles, relatan los evangelios, nos dice esto: cuando quieran rezar, levanten sus manos y digan Abba, Abba. Abba, ¿qué significa Abba? Abba significa papá, papito. Abba, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí nos enseña el Padre nuestro. Pero nos empieza diciendo: a Dios Padre, tú le puedes llamar papá, porque Dios te ama, porque Dios te ha creado, porque Dios quiere que seas su hijo. Y en Cristo Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Y Él quiere hacernos partícipes de su propia naturaleza divina, así como los hijos participan en la naturaleza de sus papás, también Dios quiere que nosotros participemos en su propia naturaleza. Y esa manera, en la medida en que nos dejemos amar por Dios,
también en que tengamos una relación personal con Dios, entonces también iremos mejorando nuestras relaciones personales con los demás. Preguntémonos pues, ¿cómo va nuestra relación con Dios? Y si alguno se da cuenta que se ha alejado de Él, que ya no tiene una relación personal, que tal vez su relación con Dios es una relación meramente ritual, de ir a misa el domingo por costumbre o porque corresponde, o a través ni siquiera ya va a misa, ni siquiera reza. Si alguno cae en la cuenta de esto, no tenga miedo. El tiempo de Cuaresma es justamente el tiempo que Dios nos da para que volvamos a Él, para que volvamos, en la medida en que nos hemos alejado, podamos todos volver. Así que los invito en esta segunda semana de Cuaresma a preguntarnos cómo va mi relación con Dios. Y preguntémonos también cuáles son las consecuencias en las relaciones con los demás, en la familia, en el trabajo, en el barrio, cómo son las relaciones con los demás y cómo son nuestras relaciones con la entera creación. ¿Respetamos los bienes de la creación o los manipulamos a nuestro gusto y abusamos de ellos? Segunda semana de Cuaresma, tiempo de reflexión. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es una producción del Arzobispado de Arequipa y este medio de comunicación.